Hola jóvenes, hola amigos. Mañana, 13 de mayo, recordamos a la Virgen de Fátima. Más propiamente se dice la Santa vamos a ver cómo es, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Todos estamos acostumbrados a aquel canto que decía 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos y se apareció en Cova de Iría o algo así. Pues sí, ¿cómo estuvo la cosa? Hay que remontarse a hace casi un siglo, 1917, en Portugal. Fátima es un pueblito del centro de Portugal. Eran años muy duros. Estábamos en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, que fue muy sangrienta. Murieron millones. Todavía no había aviones ni armas atómicas, pero los ejércitos se enfrentaban a pura bayoneta y espadas. Fue muy sangrienta, en toda Europa hubo millones de muertos. 1917. Además, ese mismo año, en Rusia se estaba preparando la revolución bolchevique. Lenin, que también trajo mucha mortandad en todo el mundo durante decenios, hasta que recientemente Rusia cambió de actitud y vive una cierta paz. Además estaba preparando también una epidemia, pero allí fueron millones de muertos, la llamada fiebre o la española, la fiebre española. Fueron millones de muertos. Total que eran años difíciles. Y precisamente ese año 1917 se dignó la Santísima Virgen, la mamá de Jesús, Nuestra Señora, venir a visitarnos aquí a la tierra. Y se apareció, como en otros casos, a unos niños. Ella no busca gente importante, no se presenta a un cardenal o a un ministro de Estado o algún científico, sino a 3 niños: Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía era la mayorcita, tenía ya entre 10 y 11 años. Después le seguía Francisco, su primo, que tenía un año menos, tenía 9 años. Y la chiquita, la hermanita de Francisco, que tenía solamente 7 años. Lucía, Francisco y Jacinta. Eran pastorcitos, no habían ido a la escuela, porque era un pueblito rural y en aquellos tiempos no había escuela para todos. Entre otras cosas, la Virgen le dirá, tiene que aprender a leer, a escribir. ¿Y qué hacían? Eran pastorcitos, es decir, con las ovejas de sus papás, los papás de Lucía y los papás de Francisco y Jacinta, pasaban el tiempo llevando las ovejas de un prado para otros. Y un bonito día, precisamente un 13 de mayo, mañana, estando el cielo sereno, era un día soleado, sintieron un especial viento. Dice, ¿de dónde puede venir este viento si el día es muy sereno? Miraron y al fin vieron sobre una pequeña encina un arbolito, la imagen de una bella señora, toda vestida de blanco. Los bordes de su manto eran como dorados, color dorado. Y se quedaron extasiados, le daba una sensación de felicidad
viendo a esa bella señora, no sabían cómo se llamaba ni quién era propiamente. Quizás intuyeron que era la Virgen María. Ellos eran muy devotos, las familias esas eran todavía muy cristianas, a pesar que el gobierno de Portugal era anticlerical, masónico, le hacía toda la lucha a la iglesia, pero las familias eran muy buenas y enseñaban a sus hijos el amor de Dios, enseñaban a rezar. Los niños estaban, mientras las ovejitas estaban pastando, ellos jugaban. Rezaban también el rosario, pero rezaban un poquito así, deprisa. Dios te salve María, y se saltaban unas palabras, Santa María, y por nosotros pecadores. Y la Santísima Virgen les enseñó, dice, no, recen bien el rosario, recen lo bonito, sin prisa y pronunciando bien. Recen mucho el rosario. Muchas veces se lo repitió la Virgen, recen el rosario por tantas personas que están alejadas de Dios. Les ponía para que rezaran sobre todo dos intenciones: la conversión de los pecadores. Dice, hay muchos que ofenden a Dios, cometen pecados. Recen el rosario por la conversión de los pecadores. Y cuando ustedes tengan algún sacrificio que ofrecer, alguna penitencia, ofrézcala también para la conversión de los pecadores. Rezar y hacer alguna penitencia a la altura de niños, por supuesto. Penitencias compatibles con la edad de esos 3 niños. Cuando desapareció la Santísima Virgen y regresaron a casa, se habían puesto de acuerdo para no decírselo a nadie, porque sabían que no les creerían, no a saber que andarían murmurando. Pero la más chiquita Jacinta, estaba tan feliz, que no se aguantó. Y cuando estuvo con su mamá, le contó que habían visto una bella señora que los había hecho felices. La mamá no muy le creyó a la niña, la regañó, que cuidado que eso puede ser un engaño, que cuidado que eso puede ser cosa del diablo. También a los otros 2 niños, Lucía y Jacinto, tuvieron que luchar mucho, porque la gente comenzó a murmurar, algunos les creyeron y otros no. El párroco, al cual la mamá llevó a sus 2 niños, para que el párroco dijera, el párroco fue muy tranquilo y calma, y ya no vayan allá, y temiendo que también fuera un engaño, una ilusión, sino una mentira de los niños. Llegó un momento en que incluso los metieron a la cárcel, amenazándolos de matarlos, las autoridades políticas, muy anticlericales, pero ellos permanecieron dando testimonio, ¿no? Hemos visto y nos ha dicho esto y esto. La oración por los pecadores, por la conversión, que no ofendan más a Dios. Y la otra cosa, por la paz del mundo, por la paz, precisamente porque estaban en tiempo de guerra. Recen para que venga pronto la paz, que termine esta guerra. Y si no, dice, vendrá otra peor todavía, como efectivamente se dio la Segunda Guerra Mundial, que fue aún más misivial. Que recen también por la conversión de Rusia. Estaban en lo peor de la propaganda comunista, con todo lo que se cuenta en la historia, allá en Rusia, en Ucrania, en los países centroasiáticos, hubo millones de muertos para implantar el comunismo. Y la Virgen se lo dijo, recen por la conversión de Rusia, consagren al mundo
díganle los padres, a los sacerdotes, que consagren el mundo a mi corazón inmaculado. Que consagren el mundo. Eso lo hizo después el Papa Pío XII en 1941. Consagró el mundo al corazón inmaculado de María. ¿Qué podemos? Bueno, la Virgen les pidió, vuelvan el próximo 13 de junio y cada 13 de mes vengan aquí para que sigamos hablando. Solamente faltaron un 13 de un mes, me parece que de agosto, porque las autoridades civiles tomaron esos niños y efectivamente los metieron en la cárcel amenazándolos que los iban a matar. Así que ese día se reunió mucha gente allí en Cova de Iría, pero como no estaban los niños, la Virgen no se presentó. Se les presentó a ellos solos unos días después. Pero siguió después presentándose el 13 de septiembre y finalmente el 13 de octubre, la última vez. Y ese 13 de octubre los niños le decían a ella, haz un milagro para que la gente nos crea y podamos seguir dando el mensaje, la oración, el rosario por la conversión de los pecadores y la paz del mundo. Y efectivamente ese 13 de octubre se había reunido allí 70,000 personas, 70,000 personas esperando la aparición de la Virgen y esperando el famoso milagro que los niños les habían prometido, que la Virgen haría un milagro para que crean. Y fue lo que dicen, que lo vieron muchísimo, toda esa multitud, que el sol a un cierto punto, se fueron las nubes porque estaba nublado, se vieron el sol comenzó a cambiar de color, comenzó a dar vuelta vertiginosamente, como a bailar, como que se volvía más grande, como que caía sobre la tierra, y después ya volvió toda la normalidad, lo pudieron ver todos. Había periodistas que escribieron después lo que habían visto. Hubo fotografías y todo. ¿Qué se habrá propuesto la Virgen con esa aparición a 3 pequeños niños, pastorcitos? Bueno, es lo que todavía ahora vale. Rezar, rezar, rezar. Pedir al Señor la conversión de tantos pecadores, de tantas maldades que se cometen. Y pedir por la paz, una paz. Gracias a Dios, ahora el mundo vive un poco más en paz. Después de la Segunda Guerra Mundial todavía hubo aquí y allá enfrentamiento, la famosa, las guerras locales entre derechas e izquierdas, partidos de diversos, pero ya se ha calmado un poco, ¿verdad? El mundo. Bien, creo que debemos todavía ahora conservar ese mensaje que la Virgen dio a través de 3 pequeños niños inocentes. Y ella se lo había dicho, Francisco y Jacinta van a morir pronto. Y precisamente murieron a causa de la fiebre española, aquella epidemia que mató millones. En cambio, Lucía sobrevivió, entró después en una congregación religiosa y murió relativamente hace poco, ¿sí? Dando siempre testimonio de lo que había experimentado con sus 2 primitos. Así que quedémonos con esta idea, démosle la importancia a la oración, recemos el Santo Rosario, pidiendo siempre por estas 2 grandes intenciones, la conversión de los pecadores, que vuelvan al Señor, que dejen de hacer el mal, y la paz entre las naciones. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Adiós.